Saludos amigos todos, bienvenidos nuevamente a este su canal virtual Sentido Común Político y por esta ocasión también para el canal Sentido Común Empresarial. En esta oportunidad su amigo Oscar Mario Matos Ochoa nuevamente con ustedes. En este video vamos a tratar la noticia del momento. Lo que estamos viviendo todos los peruanos, o lo que estamos a punto de decidir los peruanos con respecto a las autoridades que van a tomar las riendas del país para los próximos 5 años. En este video les voy a dar algunas recomendaciones, sugerencias de cómo votar. No voy a hacer alusión a ningún candidato en especial. Solamente voy a tratar de explicarles de una manera fácil cómo es que cada ciudadano debería escoger, evaluar y al final ejercer un voto responsable. Para empezar, tenemos que comenzar a entender y a comprender que los candidatos van a prometer de todo. Esto ocurre no solamente en el Perú, sino en todas partes donde ocurren elecciones. Los candidatos suelen prometer, no solamente los candidatos presidenciales, sino también los candidatos al Congreso. Y muchas veces se confunden con respecto a dónde están postulando. Lo importante es que el votante sepa evaluar de una manera objetiva e independiente. No dejarse apabullar por la publicidad mediática, por la información distorsionada de las redes, de los mismos medios de comunicación, radio, televisión, etc., que se dejan, y los titulares de los periódicos de prensa escrita, que en algunos casos ya tienen definido su candidato en forma personal o unilateral. Entonces cada votante va a tener en estos momentos que evaluar de una manera responsable su voto. Primero, cada votante tiene sus expectativas de acuerdo a los problemas que tiene, a los problemas que observa, a las vicisitudes que muchas veces como ciudadano o empresario ha tenido que sufrir y continúa sufriendo. Quizás en el tema de salud, que ahora estamos agobiados por la pandemia, en lo que prácticamente la falta de oxígeno, la falta de insumos clínicos, insumos médicos, la falta de personal médico y etcétera, prácticamente ha desnudado el problema de la salud en el país. Entonces, estamos más que seguros que ahora la prioridad de todos los candidatos es explicarle a la población cómo va a ser para mejorar la salud de los peruanos enfrentando esta pandemia que todavía no termina y que tiene para rato en el país y en el mundo. Entonces nos tiene que importar qué es lo que nos dice cada candidato con respecto a ese tema que es en estos momentos prioritario. Pero además nos tiene que decir cómo es que va a enfrentar el problema de la salud sin descuidar el tema de la economía. Ambos temas tienen que ser vistos de una manera paralela. Se han cometido muchos errores, entonces ya es hora que el nuevo gobierno asuma nuevos compromisos que puedan sacar al país del problema económico en que se encuentra y que ha llevado a muchas empresas a la quiebra, a desaparecer o a la informalidad. Entonces, basándonos en eso, cada votante, cada empresario, cada ciudadano,
cada ama de casa, cada profesional, cada trabajador tiene que evaluar correctamente su voto. ¿Cómo? Primero, como ya estamos agobiados por toda la información que existe por redes, televisión, etc., tenemos que ir a la fuente. ¿Y cuál es la fuente? La fuente es el mismo candidato. La fuente de toda la información es el mismo candidato, mayormente. Porque es el candidato el que expresa su promesa, su plan de gobierno, sus planes, sus medidas, lo que piensa hacer, etc. Entonces tenemos que ser un poco psicólogos para evaluar a los candidatos al momento que están expresando lo que quieren hacer o lo que piensan hacer. Se supone que cuando uno es candidato tiene que sacar lo mejor. Entonces, imagínense si cuando uno es candidato y su comportamiento, su forma de expresar ideas, su forma de interactuar con la gente, su forma de interactuar en entrevistas, su forma de comportarse con los rivales políticos, lo hace de candidato, imagínense cómo sería si tuviese poder, si tuviese en la cima del poder político. Entonces, esos son temas que tenemos que analizar de forma objetiva. Por eso siempre lo que estoy recomendando ahora es ir a la fuente. Tómense la molestia, ahora desde su celular ustedes pueden ver N entrevistas de todos los candidatos que están postulando y analicen los temas que los candidatos divulgan. Mayormente son temas que toda la población puede comprender. Hay algunos temas quizás de repente que necesitan un poco más de conocimiento, pero mayormente son temas que con un simple sentido común se pueden comprender. Y como les repito, seamos un poco observadores para saber ir más allá de lo que el candidato está expresando, porque el candidato lo que expresa es una promesa de lo que piensa hacer, pero mayormente no lo dice cómo. Entonces ahí está el pequeño detalle. No se trata de decir, ¿saben qué? Voy a hacer un tren bala de Tumbes a Tacna, voy a hacer un puente de Lima a Iquitos y ya. Así no funciona. No nos dejemos engañar. Ya no. Entonces, tratemos de que el sentido común esté en nuestra decisión a la hora de decidir nuestro voto. Los candidatos nos van a prometer muchas cosas como que ya las están prometiendo. Entonces tenemos que analizar bien qué prometen y ver qué cosa piensan hacer o cómo lo piensan hacer, la promesa que están ofreciendo a la ciudadanía. Eso es muy importante. Otro tema, ver qué candidato nos está mintiendo y obviamente cae en la mentira porque por alguna otra razón se descubre alguna mentira que ha expresado durante la campaña. Me dicen por ahí que todos los candidatos mienten. Ok, entonces veamos qué candidato miente menos. Si todos mienten, bueno, veamos pues qué candidato nos mienten menos. Porque hay algunos que nos mienten, la verdad, descaradamente. Entonces, imagínense si un candidato está mintiendo, nos está mintiendo o nos está tratando de hacer, tomando como unos idiotas, ¿cómo será cuando llegue a la máxima cúspide del poder? Va a ser mucho peor. Entonces, tengamos mucho cuidado en eso. No pasemos por alto las mentiras de los candidatos. Analicemos lo que nos dicen y no las tomemos como cierta per se. Evaluemos eso. Ya es tiempo que los ciudadanos, a partir de los 18 años, que ya tenemos un sentido común definido, sabemos qué es lo bueno, sabemos qué es lo malo, sabemos hasta dónde se pueden hacer ciertas cosas. Entonces, tomémonos un tiempo desde nuestros propios celulares, evaluar a cada candidato en base a lo que el mismo candidato expresa en entrevistas, en conferencias,
A veces incluso hasta en spots expresan candidatos lo que quieren hacer. Pero lo importante es saber cómo lo piensan hacer. Y otro tema importante es qué cosas están priorizando. Es un tema fundamental. Nosotros en este momento estamos atravesando, el país está atravesando por momentos complicados de salud y economía. Entonces veamos qué es lo que está ofreciendo el candidato, a dónde le está poniendo el mayor énfasis de sus propuestas. ¿Qué es lo que necesitamos actualmente? Cada ciudadano, cada empresario, ¿qué es lo que necesita? Entonces, por ejemplo, ¿no? Hay muchos candidatos que están hablando de un cambio de constitución. Hacer un cambio de constitución, hablar solamente de un cambio de constitución en estos momentos es completamente fuera de lugar. No es prioridad, ni ahora ni en los próximos 10 o 20 años. Porque esto, lo que nos ha sucedido al planeta y especialmente al Perú, es que nos ha sumido en un problema económico en el que nos va a costar salir. Nos va a costar volver a los índices macroeconómicos de antes de la pandemia. Por ello, tenemos que ser muy responsables con los candidatos que vamos a elegir. No se trata de dejarnos llenar la cabeza por ideas que no son importantes. Ya es momento que no nos dejemos engañar. Ya son varias veces en que los candidatos engañan en sus propuestas y al final nos sentimos decepcionados. Pero esa decepción viene con una consecuencia para nosotros mismos, para nuestras empresas, para nuestra familia, para nuestra salud. Imagínense si los gobiernos anteriores hubieran invertido más en camas UCI, en oxígeno, quizás muchos familiares nuestros estarían vivos. Entonces pensemos en eso, porque mucha gente no le importa la política y no le importa incluso enterarse de la política. Pero cuando llegan los problemas, ahí se dan cuenta. Una cama UCI puede significar la vida o la muerte de un familiar. Y esa cama UCI puede haber sido una decisión de un determinado gobierno, de un determinado presidente, ministro, etc. Entonces analicemos qué es lo que nos están proponiendo de acuerdo a la prioridad que necesita el país en estos momentos. Como ciudadanos, como empresarios, tenemos que definir qué es lo que necesitamos ya urgente ahora. Ni siquiera tenemos que esperar al cambio de gobierno. Seguramente va a haber una segunda vuelta. Desde la segunda vuelta, desde terminar la segunda vuelta, ya se tiene que ver cómo se va a manejar el resto del año. Se vienen épocas muy complicadas en el tema económico y seguramente en el tema de salud sí, porque ya se está dando una tercera ola. Entonces va a seguir muriendo más gente, más peruanos, por falta de oxígeno, por falta de camas UCI. Entonces necesitamos que los candidatos prioricen sus promesas, sus planes de gobierno, que los prioricen de acuerdo a las necesidades urgentes en estos momentos. Y de acuerdo a ello, nosotros como votantes, dar el respaldo con nuestro voto. Como les vuelvo a decir, siempre vayan a la fuente. Seamos muy observadores a los candidatos cuando están en una entrevista. ¿A dónde nos quieren llevar los candidatos? Cuando dicen una cosa o dicen otra cosa. Cuando ellos no se mienten. Ellos jamás van a reconocer que no han dicho lo que dijeron. Tenemos que ver eso y analizar si esa es una conducta repetitiva. Tenemos que descartar a esos candidatos. Y otro tema importante, ver con quién va el candidato.
El candidato no va a gobernar solo. El presidente no gobierna solo, tiene que ir con un equipo de gente. ¿Cuál es el equipo de gente que lo está respaldando, que está detrás del candidato? Eso también es un tema muy importante. A veces nos preocupamos por el candidato, pero ¿quién está detrás? ¿Quiénes están detrás? ¿Existe ese detrás o no existe? Entonces, tomémonos un poco de tiempo para que evaluar a cada candidato, compartan lo que pueden ustedes haber averiguado en las redes, para que obviamente quizás puedan recibir otro tipo de opiniones. En mi red, en Facebook, Red Política Perú, trato siempre de dar un poco de información sobre todos los candidatos, en general, sobre todos los candidatos o los principales candidatos que están en las encuestas arriba, para que la información llegue en forma a todos los más de 5.000 seguidores que tengo y puedan ellos pues evaluar, siendo de una manera objetiva. Por eso siempre tratemos de averiguar y compartir la información que tenemos. Recibamos la información, opinemos, intercambiemos datos y así evaluamos y aprendemos un poco más de cada candidato. Y al final podemos, como empresario, como ama de casa, como estudiante, como trabajadores, emitir un voto informado y responsable. Bueno, con ustedes su amigo Oscar Mario Mazo Ochoa, que el sentido común los acompañe. El siguiente video va a ser ya con respecto a las propuestas de los candidatos. Muchas gracias y hasta la próxima.